Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. El ajedrez entra oficialmente a los eSports con torneos, clubes fichando grandes maestros y millones en premios. eSports Flash. El ajedrez debuta en la eSports World Cup con Magnus Carlsen al frente. Porque ahora, ¿qué cambió y qué significa para los deportes electrónicos? Hoy te cuento cómo el ajedrez, uno de los juegos más antiguos del mundo, se convirtió en una nueva potencia de los eSports. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. eSports Flash. ¿Te imaginas una partida de ajedrez retransmitida en Twitch con hype de comentaristas, chat enloquecido y miles de espectadores? Eso ya no es una rareza. Es el nuevo estándar. En 2025, el ajedrez debuta oficialmente como título competitivo en la eSports World Cup de Arabia Saudita, compartiendo escenario con Valorant y con League of Legends. Y no es una exhibición. Es un torneo de élite con premios millonarios, clasificación online y figuras legendarias como Magnus Carlsen en competencia. El ajedrez entró de lleno al mundo de los eSports y lo hizo con la fuerza de un jaque mate global. Lo que estamos contando no es simplemente un crossover entre un juego tradicional y un deporte electrónico. Es más bien una transformación profunda. El ajedrez se jugaba en silencio, en torneos lentos, con público especializado y en salas que parecían bibliotecas. Pero ahora se disputa en servidores como chess.com, con cámaras en vivo, partidas rápidas de 10 minutos y espectadores que lo siguen como si fuera la final de un shooter táctico. Carlsen no solo juega, es el embajador global y también es streamer. Y no está solo. También está Hiraku Nakamura, las hermanas Botes y Fabiano Caruana. Forman parte de organizaciones como el Team Liquid, TSM o Navi. Sí, equipos de eSports fichando grandes maestros. Y todo eso está pasando porque el ajedrez de pronto explotó. La pandemia lo empujó al online. La serie de televisión, la serie de Netflix, The Queen's Gambit, Gambito de Reina, lo volvió pop, cultura pop. Y Twitch lo convirtió en show. Entre el año 2020 y 2023, millones se engancharon para jugar, pero también para mirar partidas en vivo, comentar errores y celebrar jugadas como si fueran goles. Magnus Carlsen organizó torneos desde su casa, como el Champions Chess Tour. Nakamura viralizó el formato Blitz, comentando en vivo con memes, slang gamer y errores que se volvieron clips virales. El ajedrez dejó de ser serio y lejano y se volvió parte del espectáculo. Pero hay que reconocer que no todos lo ven así. Hay voces que cuestionan si el ajedrez realmente debería considerarse un eSport. Dicen que no tiene acción, que no hay reflejos físicos ni controles, que no se juega como un videojuego. Pero esa visión se queda corta. El ajedrez online tiene su propia intensidad. Cada segundo cuenta. Cada jugada se analiza en tiempo real con inteligencia artificial y los torneos tienen sistemas antitrampas avanzados. Chess.com y Lichess o Lichess detectan patrones con inteligencia artificial y sancionan incluso a jugadores titulados. Es un juego digital,
competitivo, con reglas propias y drama en la pantalla. Ya no hay vuelta atrás, es un eSport. La otra tensión está dentro del propio ajedrez. Carlsen, por ejemplo, se alejó de la FIDE, la Federación Internacional, para crear su propio circuito personal. Los torneos online ofrecen libertad, innovación y comunidad global. Pero algunos puristas lo critican. Dicen que se pierde la esencia. El público joven, en cambio, prefiere partidas rápidas, comentaristas con emojis y torneos que se pueden seguir desde el teléfono móvil, desde el celular. El resultado, Chess.com tiene más de 140 millones de usuarios y en el año 2023 se jugaron más de 11 millones de partidas cada día. Incluso los entrenamientos cambiaron. Muchos jóvenes ya no van a clubes físicos de ajedrez. Se forman en línea, con motores como Stockfish, como su coach. De hecho, ¿sabías que el ajedrez fue el juego más jugado del mundo en el año 2023? Y no fue en tableros físicos. De ahí viene la estadística de más de 11 millones de partidas al día solo en Chess.com. Más que cualquier otro juego de estrategia en línea. Pero eso no es solamente una estadística loca, es el inicio de una nueva era. Vamos a hacer una pausa y al volver te cuento, por si no lo sabes, cómo era el ajedrez antes de entrar al mundo de los eSports y qué fue lo que cambió y qué es lo que se viene ahora. Spoiler, hay contratos multianuales, fichajes internacionales y un futuro donde el ajedrez ya no es ajedrez clásico, sino ajedrez competitivo digital. eSport Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Magnus Carlsen ya no es solamente el mejor del mundo en ajedrez. Ahora también es jugador fichado por Team Liquid. Sí, el mismo equipo que compite en Dota, Counter-Strike y Valorant. Y lo hace junto a Fabiano Caruana, otro top 10 mundial. Antes el ajedrez era otra cosa. Un deporte mental, pero reservado, pausado, sin cámaras, sin comunidad vibrante en vivo. Las partidas duraban horas, se analizaban en silencio y el espectáculo era solo para entendidos. De hecho, antiguamente, hace muchos años, incluso las partidas se publicaban en libros, en papel o incluso en el periódico. No había fichajes ni había sponsors tecnológicos. Se jugaba en clubes representando a tu país o a tu federación. Las plataformas en línea no existían, pero cuando empezaron a existir, en el ajedrez eran algo marginal. El entrenamiento era cara a cara, con mentores físicos. Ser un gran maestro de ajedrez era un camino de años verdaderamente. Hoy hay chicos que aprenden tácticas solo con videos y con motores de entrenamiento. Y esos chicos, que pueden llegar a ser muy buenos al nivel de campeones, nunca han jugado frente a frente con otra persona. El cambio fue acelerado y global. Se acortó el ritmo. Se multiplicaron los torneos rápidos, llegaron los streamers, el chat en vivo, las cámaras, la emoción. Las plataformas como Twitch lo hicieron entretenido. Los clubes de eSports lo hicieron profesional. Y los fans lo han convertido en tendencia. Ahora hay ligas, hay inversión, hay una nueva narrativa con el ajedrez. Hiraku Nakamura comenta sus propias partidas. Las Botes Sisters
arrastran audiencias millonarias y clubes como Team Vitality ficharon a Maxime Vachier-Lagrave. Wolves Esports se quedó con Yu Yang-yi. Navi tiene en sus filas a Abdusattorov y a Wesley So. El ajedrez es ahora un eSport global. Y lo mejor, esto recién comienza. La eSports World Cup 2025 será solo el comienzo. Hay una alianza de 3 años entre Chess.com y la organización saudí que planea incluir el ajedrez en la eSports World Cup hasta el año 2027. Los clasificatorios comenzaron en febrero. Las finales presenciales, sí, porque serán presenciales, serán desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto en Riad. Y si algo queda claro es que el ajedrez está marcando el camino para que otros deportes mentales como el Go o las damas internacionales también puedan entrar al circuito de eSports. El ajedrez abrió una puerta. La pregunta ya no es si pertenece a los eSports. La pregunta es, ¿quién se anima a entrar después por esa misma puerta? Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.